En un futuro no tan lejano, en las afueras de Buenos Aires, Argentina, existía una tienda peculiar llamada Verde Eterno. Allí, Laura, una joven apasionada por las plantas y la tecnología, había construido un refugio para los amantes de los árboles humanos, conocidos localmente como árboles vivientes. Estas criaturas, mitad planta y mitad humanoide, se habían convertido en la compañía favorita de muchos, desplazando a las mascotas tradicionales. Laura había heredado su amor por la botánica de su abuela, quien siempre le decía: las plantas hablan, solo hay que saber escuchar. Sin embargo, lo que hacía únicos a los árboles vivientes no era solo su capacidad de responder al cuidado humano, sino también su habilidad de establecer un vínculo emocional profundo con sus dueños. En la tienda, cada árbol viviente comenzaba como una pequeña semilla personalizada, creada con tecnología de bioingeniería avanzada. Laura, con su paciencia y dedicación, ayudaba a los clientes a elegir la semilla perfecta. Su propio compañero, un árbol viviente llamado Tito, era la viva imagen de la fidelidad. Con su tronco esbelto y sus hojas que parecían cambiar de color según el estado de ánimo de Laura, Tito se había convertido en su confidente y apoyo. Una tarde lluviosa, la campanilla de la puerta de la tienda resonó. Laura levantó la vista y vio entrar a un hombre de mediana edad, con ojos inquietos y una postura rígida. Se presentó como Andrés. Aunque intentaba ocultarlo, su incomodidad era evidente. «Estoy buscando algo diferente», dijo Andrés, mirando de reojo a Tito. Laura, acostumbrada a lidiar con clientes tímidos, le mostró varias opciones de semillas. Andrés las examinaba con escepticismo, como si estuviera evaluando un enemigo en lugar de una futura compañía. Finalmente, señaló una semilla de color negro, única en su tipo. «Esa», dijo con voz firme. Laura se sorprendió. Esa semilla había estado en el inventario por meses, y ninguno de los clientes anteriores se había interesado por ella. Aunque dudó por un momento, le entregó la semilla y le explicó cómo cuidarla. Andrés apenas escuchó las instrucciones. Pagó rápidamente y salió bajo la lluvia sin mirar atrás. Esa noche, mientras Laura cerraba la tienda, no podía dejar de pensar en Andrés. Había algo extraño en su comportamiento, como si estuviera luchando contra un secreto que no podía compartir. Sin embargo, el sonido tranquilizador de Tito moviendo sus hojas la ayudó a calmar sus pensamientos. Poco sabía Laura que esa semilla negra cambiaría no solo la vida de Andrés, sino también la suya. En las sombras de la ciudad, algo comenzaba a crecer, algo que no pertenecía ni al mundo humano ni al natural. Días después de la visita de Andrés, Laura no pudo evitar preguntarse qué había sucedido con la semilla negra. La mayoría de sus clientes solían volver a la tienda para compartir sus experiencias o pedir consejos sobre el cuidado de sus árboles vivientes, pero Andrés no había regresado. Tito, su fiel compañero, parecía captar la inquietud de Laura. Sus hojas se oscurecían ligeramente, reflejando una atmósfera de incertidumbre. Laura acarició suavemente el tronco de Tito, como buscando consuelo. «No te preocupes, Tito, seguramente está bien», dijo en voz baja, más para convencerse a sí misma que al árbol viviente. Mientras tanto, en un pequeño departamento en el barrio de San Telmo, Andrés observaba su nueva planta con una mezcla de fascinación y temor. La semilla negra había germinado en tiempo récord. En tan solo 3 días, una pequeña figura humanoide con ramas delgadas y hojas oscuras había comenzado a formarse. A diferencia de los árboles vivientes comunes, que solían emanar una energía cálida y reconfortante, esta criatura tenía una presencia inquietante. Sus ojos, 2 pequeños nudos en el tronco, parecían observar a Andrés con una intensidad sobrenatural. Andrés, quien nunca había sido partidario de los árboles vivientes, había comprado la semilla negra por impulso, casi como un acto de rebeldía contra la creciente obsesión de la sociedad por estas criaturas. Sin embargo, ahora que tenía uno en casa, no podía ignorar la conexión que empezaba a formarse. Por las noches, mientras intentaba dormir, sentía que el árbol lo observaba, susurrando palabras que no lograba entender. Una noche, después de varios días de tensión, Andrés no pudo más. Decidió escribir sus pensamientos en su computadora como un intento de desahogarse. «Odio a estas cosas. No son naturales. Las personas las prefieren a otras personas, y ahora yo soy uno de ellos».
No sé por qué la compré, pero siento que esta cosa me está mirando como si supiera algo que yo no. No puedo soportarlo más. Antes de terminar el mensaje, Andrés escuchó un ruido proveniente del rincón donde estaba la planta. Miró con cautela y vio que el árbol viviente había crecido notablemente. Ahora era casi de su altura, y sus ramas comenzaban a extenderse por la habitación como si estuvieran explorando el espacio. Con el corazón latiendo con fuerza, Andrés retrocedió. Sentía que el árbol lo estaba atrapando, no físicamente, sino emocionalmente. Cada día que pasaba, su mente estaba más envuelta en pensamientos oscuros, como si la planta estuviera invadiendo su ser. Por otro lado, en la tienda Verde Eterno, Laura notaba algo extraño en Tito. Sus hojas, normalmente vibrantes, estaban marchitándose sin razón aparente. Era como si estuviera absorbiendo una energía negativa del ambiente. Preocupada, Laura intentó darle más cuidados, pero Tito no mejoraba. Esa noche, mientras intentaba dormir, Laura tuvo un sueño perturbador. En el sueño, veía el rostro de Andrés fusionado con el tronco de un árbol enorme. Sus ojos estaban vacíos, y de su boca brotaban raíces que se extendían hacia un suelo oscuro. Una voz, suave pero penetrante, susurraba: «Él ya es uno de nosotros». Laura despertó sobresaltada, con el corazón palpitando y una sensación de urgencia. Algo no estaba bien, y sentía que tenía que descubrir qué había pasado con Andrés antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, Laura decidió buscar a Andrés. La sensación de urgencia que había experimentado en su sueño la seguía como una sombra. Con un cuaderno en mano y Tito en una pequeña maceta portátil, salió de la tienda rumbo a San Telmo, el barrio donde Andrés había mencionado que vivía. El barrio tenía un aire antiguo, con calles adoquinadas y casas que parecían congeladas en el tiempo. Al llegar a la dirección que Andrés había dejado en la tienda, Laura se encontró frente a un edificio gris y desgastado. Subió las escaleras con cuidado, cada paso resonando en el silencio. Cuando llegó a la puerta del apartamento de Andrés, tocó suavemente, pero no hubo respuesta. Volvió a intentar, esta vez más fuerte. Nada. Una vecina mayor, que estaba barriendo el pasillo, la observó con curiosidad. ¿Está buscando al joven de este departamento?, preguntó la mujer, deteniendo su escoba. Sí, Andrés. ¿Lo ha visto últimamente?, respondió Laura, tratando de sonar casual. La mujer negó con la cabeza. Hace días que no lo veo. Aunque escuché algo extraño la última noche que estuvo aquí. Ruidos como si algo se arrastrara, y luego silencio absoluto. Desde entonces, no ha salido. El corazón de Laura comenzó a latir más rápido. Agradeció a la mujer y decidió probar suerte. Giró el pomo de la puerta, y para su sorpresa, no estaba cerrada con llave. Entró lentamente, llamando a Andrés, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz. El interior del apartamento estaba desordenado, como si alguien hubiera salido apresuradamente. En el centro de la sala, donde esperaba encontrar muebles comunes, vio algo que la dejó sin aliento. Árbol. Era un árbol viviente, pero no como Tito ni como los que ella conocía. Este era grotesco, con ramas retorcidas y hojas de un color negro profundo. En el tronco se distinguía claramente un rostro, el rostro de Andrés. Los ojos estaban cerrados, pero la expresión en su rostro era de tormento, como si estuviera atrapado en un sueño eterno. Laura se acercó con cautela. Sentía un impulso de tocarlo, pero Tito, que estaba en su maceta portátil, comenzó a agitar sus hojas desesperadamente, como si intentara advertirle algo. ¿Qué te pasó, Andrés?, murmuró Laura, incapaz de apartar la mirada del árbol. En ese momento, las ramas del árbol comenzaron a moverse, como si respondieran a su presencia. Un susurro llenó la habitación, un sonido bajo y constante que parecía emanar desde las raíces. Laura intentó retroceder, pero sentía que algo la retenía, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. El susurro se hizo más claro, y aunque no podía entender las palabras exactas, una sensación de miedo profundo se apoderó de ella. Tito, desde su maceta, emitió un sonido crujiente, como si intentara competir con el ruido del árbol. Laura, armándose de valor, levantó a Tito y salió corriendo del apartamento,
dejando atrás el árbol y su inquietante presencia. Mientras corría por las calles de San Telmo, Laura solo tenía una cosa clara. Esto no era un árbol viviente común. Algo oscuro estaba ocurriendo, algo que desafiaba todo lo que ella creía saber sobre esas criaturas. De vuelta en la tienda, cerró todas las ventanas y puertas. Sentía que estaba siendo observada, aunque no sabía por quién o por qué. Tito, por su parte, parecía haberse calmado, pero sus hojas seguían mostrando señales de marchitez. Laura sabía que no podía ignorar lo que había visto. Tenía que entender qué había sucedido con Andrés y esa semilla negra. Decidida, comenzó a revisar los registros de sus proveedores, buscando cualquier pista sobre el origen de esa semilla. Sin embargo, cuanto más buscaba, más preguntas aparecían. Esa noche, mientras revisaba documentos en su pequeño escritorio, escuchó un suave golpe en la ventana de su tienda. Levantó la vista, pero no vio a nadie. Al acercarse, descubrió una sola hoja negra pegada al cristal. El susurro del árbol aún resonaba en su mente. Laura no pudo dormir esa noche. Las imágenes del árbol en el apartamento de Andrés la perseguían, y el extraño golpe en su ventana hacía que su corazón latiera con fuerza. La hoja negra que había encontrado era casi idéntica a las que vio en ese árbol grotesco, como si fuera un mensaje o una advertencia. Con Tito a su lado, decidió que no podía esperar más. Necesitaba respuestas y sabía exactamente dónde comenzar. En los registros del proveedor de semillas. En su cuaderno, Laura anotaba meticulosamente los detalles de cada pedido, incluyendo el lote de semillas a que pertenecía la semilla negra que había vendido a Andrés. Después de horas de búsqueda, encontró el nombre del proveedor, Semillas del Sur, una empresa con sede en Mendoza, conocida por su producción de variedades raras. Aunque nunca antes había tenido problemas con ellos, Laura no podía ignorar la posibilidad de que algo extraño estuviera relacionado con ese lote específico. A la mañana siguiente, tomó un autobús rumbo a Mendoza. Tito la acompañaba, aunque su estado seguía preocupándola. Sus hojas estaban cada vez más marchitas, y su tronco, usualmente firme, parecía frágil. Laura lo colocó en un recipiente especial para protegerlo durante el viaje. El trayecto fue largo, pero finalmente llegó a las oficinas de Semillas del Sur, situadas en un área rodeada de viñedos. La recepción estaba decorada con plantas exuberantes y carteles que promocionaban las innovaciones en semillas y cultivos. Una mujer de cabello corto y gafas gruesas, que se presentó como Verónica, la recibió con una sonrisa profesional. Bienvenida a Semillas del Sur. ¿En qué puedo ayudarte? Preguntó Verónica. Laura mostró el número de lote de la semilla negra y explicó su inquietud. Verónica, al leer el número, frunció el ceño. Este lote no debería haber estado disponible para la venta. Fue parte de un experimento que nunca llegó al mercado. ¿Un experimento?, preguntó Laura, sintiendo un nudo en el estómago. Sí, hace algunos años, nuestro equipo desarrolló una serie de semillas diseñadas para responder de manera emocional a sus dueños. La idea era mejorar la conexión entre los humanos y las plantas. Pero algo salió mal. Algunas de estas semillas comenzaron a mostrar comportamientos inusuales. Verónica hizo una pausa, como si dudara en continuar. Finalmente, añadió. Las plantas que crecían de estas semillas desarrollaban vínculos demasiado intensos con sus dueños. En algunos casos, se decía que las raíces podían absorber algo más que nutrientes del suelo. El aire en la oficina pareció volverse más pesado. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y qué pasó con esas semillas? La mayoría fueron destruidas, pero parece que algunas se filtraron accidentalmente en un envío. Esto es un error grave. Deberíamos haber informado. Laura, aunque alarmada, intentó mantener la calma. Necesito saber cómo puedo detener esto. Uno de mis clientes, creo que está atrapado por uno de estos árboles. Verónica la miró con una mezcla de incredulidad y miedo. Si lo que dices es cierto, me temo que no hay un manual para esto. Nadie ha logrado revertir los efectos. Laura apretó los puños, sintiendo impotencia pero también determinación. No puedo rendirme. Andrés no merece esto. Verónica, después de un momento de reflexión, abrió un cajón y sacó un pequeño vial con un líquido verdoso. Esto es lo único que podría ayudar. Es un suero experimental que nunca probamos. Tal vez funcione,
pero no puedo garantizar nada. Laura tomó el vial y agradeció a Verónica antes de salir de la oficina. Mientras regresaba a San Telmo, su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué era realmente la semilla negra? ¿Y cómo podía liberar a Andrés del árbol? De vuelta en la tienda, Laura colocó a Tito en su lugar habitual y observó cómo sus hojas continuaban marchitándose. El tiempo se agotaba, y sabía que debía actuar rápido. Esa noche, con el vial en su bolso y Tito como su único aliado, Laura se preparó para regresar al apartamento de Andrés. Algo le decía que lo que encontraría allí cambiaría todo lo que sabía sobre los árboles vivientes y sobre sí misma. Laura llegó al apartamento de Andrés bajo el amparo de la noche. La ciudad de Buenos Aires estaba tranquila, pero el aire tenía una tensión palpable. Tito, aunque débil, parecía más alerta. Sus hojas se movían suavemente, como si percibiera algo en el ambiente. Frente a la puerta del apartamento, Laura respiró hondo antes de empujarla. El interior estaba igual que la última vez, con la única diferencia de que el árbol había crecido aún más. Las ramas ahora tocaban el techo, y el rostro de Andrés parecía más definido en el tronco, con los ojos cerrados y una expresión de sufrimiento que hizo que el corazón de Laura se encogiera. El susurro que había oído antes volvió, pero esta vez era más intenso, como un murmullo colectivo que parecía emanar no solo del árbol, sino de las paredes, el suelo y el aire mismo. Laura sintió que el tiempo se detenía mientras avanzaba lentamente hacia el árbol. Sacó el vial que Verónica le había dado. El líquido verdoso brillaba débilmente en la penumbra. Tito, desde su maceta portátil, comenzó a emitir un leve crujido, como si estuviera animándola o advirtiéndole algo. Laura se arrodilló frente al árbol y habló en voz baja. «Andrés, si estás ahí, voy a intentar ayudarte. No sé si esto funcionará, pero no puedo dejarte así». Vertió una pequeña cantidad del líquido sobre las raíces del árbol. En cuanto el suelo tocó la madera, el árbol se estremeció. Las ramas se agitaron violentamente, y un grito desgarrador llenó el aire. Un sonido que no era completamente humano ni vegetal. Laura retrocedió instintivamente, protegiendo a Tito con su cuerpo. El rostro de Andrés en el tronco comenzó a cambiar. Sus ojos se abrieron brevemente, y Laura vio una mirada de desesperación, pero también de gratitud. Las raíces del árbol se encogieron como si estuvieran retirándose, y el susurro comenzó a disminuir. De repente, una de las ramas más grandes se rompió, cayendo al suelo con un estruendo. En el mismo instante, Tito emitió un sonido fuerte, como un crujido final, antes de que sus hojas comenzaran a brillar con una luz tenue y cálida. Laura sintió que algo estaba cambiando en el aire. Se acercó al árbol una vez más y vio que el rostro de Andrés se desvanecía lentamente del tronco. Las ramas dejaron de moverse, y el árbol comenzó a marchitarse ante sus ojos, hasta quedar reducido a un montón de madera seca y hojas negras. Pero Andrés no estaba allí. Laura buscó frenéticamente entre los restos del árbol, esperando encontrar a Andrés, vivo o al menos una señal de su presencia. Pero no había nada. La habitación estaba vacía, salvo por los restos del árbol y el suave brillo de Tito en su maceta. Decepcionada y agotada, Laura recogió a Tito y salió del apartamento. Mientras caminaba de regreso a su tienda, una extraña calma se apoderó de ella. Aunque no había encontrado a Andrés, sentía que su espíritu, o al menos una parte de él, había sido liberado. Sin embargo, cuando llegó a su tienda y colocó a Tito en su lugar habitual, notó algo extraño. Tito, que antes había estado marchito, ahora estaba lleno de vida, con hojas verdes y brillantes. Pero lo más impactante fue que, entre las hojas, había algo nuevo, un pequeño brote que parecía contener una diminuta cara humana, con una expresión serena. Laura sintió un escalofrío. ¿Era Andrés? ¿O era algo más? Esa noche, mientras se sentaba en la oscuridad de su tienda, Laura no pudo evitar preguntarse si había hecho lo correcto. Los secretos de los árboles vivientes seguían siendo un misterio, y aunque Tito ahora parecía más fuerte que nunca, la sensación de que algo más grande estaba ocurriendo no la abandonaba. El susurro del árbol en el apartamento de Andrés aún resonaba en su mente, como un eco lejano que nunca desaparecería. El brillo de Tito iluminaba tenuemente la tienda, proyectando sombras danzantes en las paredes.
Laura observaba el pequeño brote con la diminuta cara humana entre las hojas de Tito. Sus ojos parecían cerrados, pero la expresión serena del rostro no lograba calmar la inquietud que invadía su corazón. Esa noche, Laura no pudo dormir. Se quedó sentada en su sillón, mirando a Tito desde la distancia, preguntándose qué significaba todo esto. Era Andrés, ¿verdad? ¿O acaso Tito había absorbido algo más de lo que podía comprender? Al amanecer, el sonido de golpes en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Verónica, la mujer de Semillas del Sur, que había viajado desde Mendoza con una expresión grave en su rostro. Laura, lamento aparecer sin aviso, pero no podía quedarme tranquila después de nuestra conversación. Verónica sostenía una carpeta gruesa en sus manos. Encontré más información sobre las semillas negras. Laura la dejó pasar y se sentaron juntas en la pequeña mesa de la tienda. Verónica abrió la carpeta y mostró varias fotografías y documentos. Algunas imágenes eran de árboles similares al que había crecido en el apartamento de Andrés, y otras mostraban personas que parecían haber sufrido cambios físicos extraños tras interactuar con las semillas. Estas semillas no solo responden emocionalmente a sus dueños, Laura, explicó Verónica mientras señalaba un gráfico complejo. Están diseñadas para fusionarse con ellos. Es como si buscaran una conexión más profunda, algo que trasciende lo físico. Laura sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. ¿Qué significa eso exactamente? Aún no lo entendemos por completo, pero parece que las semillas tienen la capacidad de absorber parte de la esencia de una persona, su energía vital, para transformarla en algo nuevo. Laura miró a Tito, que ahora parecía más vivo que nunca, con sus hojas vibrantes y su brote humanoide. ¿Y qué pasa si la semilla absorbe demasiada energía? Verónica hizo una pausa antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. La persona deja de existir como tal. Su cuerpo se descompone, pero su conciencia podría permanecer atrapada en la planta. Laura sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Estás diciendo que Andrés está dentro de Tito? Verónica asintió con cautela. Es posible, pero no hay forma de estar seguras. Un silencio pesado llenó la habitación. Laura miró a Tito, buscando desesperadamente alguna señal, alguna respuesta. De repente, el brote en Tito comenzó a moverse ligeramente, como si reaccionara al ambiente. ¿Hay alguna manera de revertir esto?, preguntó Laura con un hilo de esperanza en su voz. Verónica negó con la cabeza. No conocemos ninguna. Pero, abrió otra página de la carpeta. Hay una teoría. Si plantamos la semilla en un terreno especial, un lugar donde las energías de la naturaleza sean fuertes, podría liberar lo que está atrapado en su interior. Laura se aferró a esa idea, aunque era incierta y peligrosa. ¿Dónde está ese lugar? Verónica señaló un mapa. Hay un bosque en el sur de la provincia, cerca de Bariloche. Es conocido por sus fenómenos extraños, y según los informes, podría ser el lugar adecuado. Laura no lo dudó. Decidió que llevaría a Tito al bosque, aunque no sabía qué encontraría allí. Antes de que Verónica se marchara, le agradeció su ayuda y prometió mantenerla informada. Mientras preparaba sus cosas para el viaje, Laura no podía ignorar el creciente vínculo que sentía con Tito. Cada vez que lo miraba, sentía que Andrés estaba intentando comunicarse con ella, atrapado entre dos mundos. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Verónica le había dejado, encontró una nota escrita a mano al final de uno de los informes. El vínculo entre humano y planta no puede romperse sin un sacrificio. La naturaleza siempre cobra su precio. Laura apretó la nota con fuerza, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que el viaje al bosque no sería solo una búsqueda de respuestas, sino una prueba de su determinación y de hasta dónde estaba dispuesta a llegar por salvar a Andrés, o lo que quedaba de él. La carretera hacia Bariloche estaba vacía a esa hora de la noche. Laura conducía con Tito asegurado en el asiento trasero, protegido por una pequeña caja abierta que permitía que sus hojas respiraran. El brote humanoide en Tito permanecía inmóvil, pero Laura sentía su presencia como una constante vibración en el ambiente. El viaje era largo, y el paisaje se volvía cada vez más inhóspito. Los picos de los Andes se alzaban a lo lejos, y la luna llena iluminaba el camino serpenteante. A medida que se acercaba al bosque señalado por Verónica, un inquietante silencio reemplazó los sonidos de la naturaleza.
No había cantos de aves ni el susurro del viento entre los árboles, solo el crujido de las ruedas sobre el suelo de grava. Finalmente, llegó a la entrada del bosque. Acarte el oxidado advertía. Bosque prohibido, peligro de desorientación. Entrar bajo su propio riesgo. Laura apagó el motor y se quedó unos minutos en silencio, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. Tito, a pesar de su naturaleza inanimada, parecía irradiar una energía extraña que llenaba el aire con una mezcla de esperanza y temor. Con una linterna en una mano y Tito en la otra, Laura avanzó hacia la espesura del bosque. Cada paso que daba parecía resonar en la quietud opresiva. Los árboles, altos y retorcidos, formaban una cúpula natural que bloqueaba gran parte de la luz de la luna. A medida que se adentraba más, comenzó a sentir un cambio en el ambiente. El aire estaba cargado de una energía densa, casi tangible, y una suave brisa traía un susurro que parecía formar palabras incomprensibles. De repente, Tito comenzó a brillar tenuemente. Sus hojas emitían un resplandor verdoso que iluminaba el camino frente a ella. Laura lo sostuvo con fuerza, sintiendo que el pequeño brote se movía ligeramente, como si estuviera reaccionando al entorno. Finalmente, llegó a un claro en el corazón del bosque. En el centro había un círculo de piedras antiguas cubiertas de musgo, y en el suelo se notaban marcas talladas que parecían inscripciones en un idioma olvidado. Este debía ser el lugar del que hablaba Verónica. Laura colocó a Tito en el centro del círculo, su corazón latiendo con fuerza. El brillo de Tito se intensificó, y las inscripciones en las piedras comenzaron a brillar también, como si estuvieran conectadas. Andrés, susurró Laura, con la esperanza de que pudiera escucharla. Si estás aquí, voy a intentar salvarte. De pronto, una ráfaga de viento helado recorrió el claro, apagando su linterna y sumiéndola en la oscuridad. Tito empezó a emitir un sonido, un crujido rítmico que se asemejaba a un susurro. Las inscripciones brillaban más intensamente, y el círculo de piedras parecía cobrar vida, pulsando al ritmo del resplandor de Tito. Entonces, una voz profunda y resonante llenó el espacio. ¿Por qué interrumpes el equilibrio? Laura miró alrededor, aterrada. No había nadie más en el claro, pero la voz parecía venir de todas partes. Solo quiero salvar a mi amigo, respondió, tratando de mantener la calma. La voz respondió con un tono más severo. El vínculo ha sido formado. Romperlo exige un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Laura tragó saliva. Sabía que no había marcha atrás. Sí, haré lo que sea necesario. En ese momento, Tito comenzó a temblar violentamente. Sus hojas brillaban con una intensidad cegadora, y el brote humanoide abrió los ojos. Los ojos diminutos se encontraron con los de Laura, y por un breve instante, vio a Andrés. Él la miraba con una mezcla de tristeza y alivio, como si quisiera decir algo pero no pudiera. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, y un resplandor dorado emanó del círculo de piedras. Laura sintió que una fuerza invisible la empujaba hacia atrás, pero se mantuvo firme, observando cómo Tito se transformaba lentamente. El brote humanoide comenzó a crecer, sus facciones volviéndose más definidas. Las hojas cayeron al suelo, y el tronco se partió, revelando una figura humana que emergía del interior. Era Andrés, pero su cuerpo parecía translúcido, como si fuera una proyección de luz. Laura corrió hacia él, pero una barrera invisible la detuvo. Andrés levantó una mano, señalándola que se detuviera. Gracias, Laura. Su voz era un susurro, pero clara como el agua. Ahora estoy libre, pero no puedo quedarme. ¿Qué significa eso?, preguntó Laura, con lágrimas en los ojos. Este lugar, este bosque, es un portal. Mi esencia pertenece aquí ahora, pero gracias a ti, puedo despedirme. Antes de que Laura pudiera responder, Andrés desapareció en un destello de luz. Tito, reducido a un simple tallo, cayó al suelo, inerte. Laura se arrodilló en el claro, sintiendo una mezcla de alivio y pérdida. Había salvado a Andrés, pero el costo era su ausencia definitiva. Mientras recogía a Tito y se preparaba para abandonar el bosque, una sensación de paz la envolvió. El bosque había cobrado su precio, pero también le había dado algo invaluable: la certeza de que Andrés estaba en paz.
La carretera hacia Bariloche estaba vacía y la noche parecía alargarse con cada kilómetro. Laura, con Tito asegurado en el asiento trasero, sentía que el tiempo se detenía mientras se acercaba al misterioso bosque. La advertencia en el cartel oxidado a la entrada: bosque prohibido, peligro de desorientación. Entrar bajo su propio riesgo no la detuvo. Su única intención era cumplir la promesa que le había hecho Andrés. Dentro del bosque, la quietud era casi sobrenatural. Los árboles se alzaban como figuras retorcidas y la oscuridad parecía absorber toda la luz. Tito, en sus manos, comenzó a emitir un tenue resplandor verdoso, como si el pequeño MC Nan conociera el camino. Finalmente, Laura llegó a un claro donde un círculo de piedras antiguas y musgosas marcaba el lugar que Verónica había descrito. Colocó a Tito en el centro del círculo y, al instante, las piedras comenzaron a brillar. Un viento helado se levantó, apagando su linterna, y una voz resonó en el aire: "Has perdido el equilibrio". Laura, con el corazón acelerado, respondió con firmeza: "Solo quiero salvarlo. El vínculo entre este mundo y el otro exige un precio", dijo la voz, resonando como un eco en su mente. "¿Estás dispuesta a pagarlo?". Laura asintió, aunque no entendía del todo lo que eso significaba. Tito comenzó a brillar intensamente, temblando como si estuviera vivo. En el pequeño brote apareció un rostro que Laura reconoció de inmediato: Andrés. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y gratitud. Antes de que Laura pudiera hablar, un resplandor cegador la envolvió, y todo a su alrededor desapareció. Cuando recuperó la visión, se encontraba de nuevo en el claro, pero algo había cambiado. Las piedras estaban cubiertas de ceniza, y Tito ya no estaba. En su lugar, un árbol solitario y retorcido se alzaba en el centro del círculo. Laura se acercó y vio algo grabado en su corteza, una inscripción que decía: "Gracias, Laura". Miró alrededor, esperando escuchar o ver algo más, pero el bosque estaba completamente silencioso. Sintió una extraña paz, mezclada con la incertidumbre de no saber qué había sucedido realmente. ¿Andrés había sido liberado? ¿Había sacrificado algo sin darse cuenta? Mientras caminaba hacia su coche, una sensación de familiaridad recorrió su cuerpo. Al entrar al vehículo, el espejo retrovisor reflejó algo que la hizo detenerse. Por un instante, creyó ver el rostro de Andrés mirándola desde el asiento trasero. Cuando giró para confirmar, no había nadie. Con una mezcla de alivio y desconcierto, arrancó el motor y dejó atrás el bosque, pero la sensación de estar acompañada no la abandonó. Desde ese día, Laura nunca volvió a hablar del bosque ni de lo que ocurrió esa noche, pero en los días nublados juraba escuchar una voz suave que susurraba su nombre, y al mirar los árboles, a menudo sentía que algo, o alguien, la observaba.